Hubo un momento en el que dejé de hablar. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía respuestas. Había pasado demasiado tiempo preguntando lo mismo, esperando lo mismo, mirando al cielo con la misma duda repetida una y otra vez. Y lo único que recibía era silencio. No un silencio cómodo, no un silencio tranquilo, sino ese silencio que pesa, que incomoda, que hace ruido dentro de la cabeza. Ese silencio que aparece justo cuando más necesitas una señal, una confirmación, una respuesta mínima que te diga que no estás solo. Muchos hablan de la fe como algo firme, como algo claro, como algo que siempre se siente fuerte. Pero casi nadie habla de estos momentos. De cuando crees, pero no entiendes. De cuando oras, pero no escuchas nada de vuelta. De cuando sigues esperando, aunque por dentro ya estés cansado. Porque el silencio no siempre llega cuando estás perdido. A veces llega cuando estás haciendo todo lo que se supone que está bien. Cuando estás tratando de confiar. Cuando estás tratando de seguir adelante sin rendirte. Y aún así, no pasa nada. Ese silencio no viene con explicaciones. No avisa cuánto va a durar. No te dice si es una prueba, una pausa o simplemente parte del camino. Solo está ahí. Y tú te quedas mirando, tratando de entender algo que no tiene forma ni voz. Hay personas que, en ese silencio, se rinden. Hay otras que se enojan. Y hay quienes siguen, aunque no entiendan por qué. No porque se sientan fuertes, sino porque no saben qué otra cosa hacer. Este no es un silencio del que se hable mucho. No se enseña, no se explica, no se prepara, simplemente llega. Y cuando llega, cambia la forma en la que ves todo. Cambia la manera en la que oras. Cambia la manera en la que esperas. Cambia incluso la manera en la que crees. Tal vez tú también lo has sentido. Tal vez estás en ese punto ahora mismo. Ese punto donde no sabes si seguir hablando o quedarte callado. Donde no sabes si insistir o simplemente esperar. Donde no sabes si el silencio significa algo, o si solo es silencio. Este es el silencio que nadie te explicó. Y entenderlo no es fácil. Pero ignorarlo tampoco. El silencio no llega de golpe. No aparece como un corte brusco. Llega despacio, casi sin que te des cuenta. Primero notas que las respuestas tardan más. Luego que las señales ya no son tan claras. Hasta que un día te das cuenta de que llevas mucho tiempo hablando. Y nadie responde. Al principio piensas que es normal. Que quizá estás exagerando. Que tal vez solo necesitas más paciencia. Así que sigues. Sigues orando. Sigues esperando. Sigues repitiendo las mismas palabras, con la esperanza de que esta vez sea diferente. Pero el silencio permanece. Y entonces empiezas a preguntarte cosas que antes no te preguntabas. Empiezas a revisar cada decisión, cada paso, cada error. Te preguntas si dijiste algo mal, si pediste algo incorrecto, si no fuiste lo suficientemente constante, lo suficientemente sincero, lo suficientemente fuerte. El silencio tiene esa capacidad. Te obliga a mirarte por dentro, a cuestionarte incluso aquello que antes dabas por seguro. Hay noches en las que ese silencio pesa más. Cuando todo está quieto, cuando no hay distracciones, cuando solo estás tú y tus pensamientos. Ahí es donde el silencio se vuelve más ruidoso. No porque diga algo, sino porque no dice nada. Y en ese vacío empiezan a aparecer las dudas. No dudas escandalosas, no dudas que se gritan. Dudas pequeñas, silenciosas, que se instalan sin pedir permiso. Dudas que no atacan, pero desgastan. Te preguntas si ese silencio es una respuesta en sí misma. Si es una pausa necesaria. O si simplemente no hay nada del otro lado en ese momento. Lo más difícil no es no recibir lo que pides. Lo más difícil es no saber por qué no lo recibes. Porque cuando entiendes el motivo, puedes aceptar. Pero cuando no hay explicación, el silencio se siente infinito. Hay personas que en este punto fingen que no pasa nada. Siguen adelante como si todo estuviera bien. Pero por dentro, algo cambia. La fe deja de ser ligera. La esperanza deja de ser espontánea. Todo se vuelve más pesado, más lento, más cuidadoso. Y aún así, muchos continúan. No porque el silencio haya desaparecido, sino porque aprendieron a caminar con él. Con el tiempo, el silencio empieza a cambiar la forma en la que esperas. Ya no esperas con ilusión. Esperas con cautela.
como quien ya ha preguntado demasiadas veces y no quiere decepcionarse otra vez. Empiezas a medir tus palabras, a pensar 2 veces antes de volver a pedir lo mismo. No porque hayas dejado de creer, sino porque el silencio te enseñó a no esperar demasiado. Hay días en los que ese silencio parece tranquilo, casi llevadero. Días en los que logras distraerte, concentrarte en otras cosas, avanzar. Pero hay otros días en los que regresa con más fuerza, sin avisar, sin razón aparente. En esos momentos, el silencio no se siente vacío. Se siente pesado, como si algo estuviera ahí, observando, sin hablar. Y tú no sabes si interpretar eso como paciencia o como distancia. Muchos no lo dicen, pero en el fondo se preguntan si hicieron algo mal, si fallaron en algo importante, si tomaron una decisión incorrecta que ahora los dejó en este punto. El silencio alimenta esas preguntas, porque no las responde. También cambia la forma en la que miras a los demás. Escuchas historias de personas que dicen haber recibido respuestas claras, personas que aseguran haber sentido dirección, alivio, paz. Y aunque te alegas por ellos, una parte de ti se pregunta por qué a ti no. No desde la envidia, desde la confusión. Porque no estás pidiendo algo imposible. No estás exigiendo. Solo estás buscando entender. Y aún así, el silencio continúa. En ese punto, muchos empiezan a hablar menos. No porque ya no tengan fe, sino porque sienten que repetir las mismas palabras no cambia nada. Las oraciones se vuelven más cortas, más simples. A veces incluso se transforman en pensamientos sueltos, lanzados sin mucha esperanza. El silencio, poco a poco, te obliga a enfrentarte a una verdad incómoda. Creer no siempre se siente fuerte. A veces creer es simplemente seguir, aun cuando no sientes nada especial, aun cuando no hay señales claras, aun cuando todo parece detenido, y aunque nadie lo diga abiertamente. Este es el punto donde muchos se cansan. No se rinden de golpe. Solo se desgastan, se vuelven más callados, más reservados, más cuidadosos con lo que esperan. El silencio no rompe la fe de inmediato, la va desgastando lentamente. Y entender eso es importante, porque no todos los silencios significan lo mismo. Hay algo que casi nunca se dice cuando se habla del silencio. No todo silencio significa ausencia, y no todo silencio significa castigo. A veces el silencio aparece justo cuando estás cambiando por dentro, aunque no lo notes. Es incómodo porque no da señales claras, no confirma nada, no niega nada. Te dejas solo con tus pensamientos, con tus miedos, con tus preguntas. Y ahí es donde muchos se rinden, porque preferirían una respuesta dura antes que no recibir ninguna. Cuando Dios guarda silencio, lo primero que sentimos es abandono. Pensamos que hicimos algo mal, que fallamos, que ya no somos dignos de ser escuchados. Pero ese pensamiento nace más del miedo que de la verdad. El ser humano necesita control, necesita explicaciones inmediatas, necesita sentir que todo tiene una causa visible. El silencio rompe con eso. Te quita el control, te deja sin mapas, y eso duele. Hay silencios que no llegan para castigarte, sino para revelarte. Cuando todo está en ruido, cuando todo es respuesta, nunca te escuchas a vos mismo. El silencio saca a la superficie lo que evitas. Tus inseguridades, tus dudas reales, tus intenciones ocultas. Por eso incomoda tanto. Porque ya no hay a quien culpar, ni qué excusa usar. Solo quedas vos, frente a lo que sos de verdad. Muchos personajes bíblicos pasaron por esto. Antes de los grandes cambios, antes de las respuestas importantes, hubo silencio. Años de espera. Momentos donde parecía que nada avanzaba. Y no porque Dios se hubiera ido, sino porque algo dentro de ellos tenía que madurar. Hay procesos que no se pueden acelerar. Hay respuestas que, si llegan antes de tiempo, te destruirían en lugar de ayudarte. El silencio también prueba algo profundo. Si buscas a Dios solo por lo que te da o por quién es, cuando hay bendiciones, milagros, señales claras, es fácil creer. Pero cuando no hay nada, cuando no sentís nada, cuando orás y parece que tus palabras caen al vacío, ahí se revela la fe real. No la perfecta, sino la honesta. La que duda pero no se va. La que no entiende pero sigue. Tal vez el silencio no es una pared, sino un espejo. Tal vez no es que Dios no habla, sino que está esperando que aprendas a escuchar de otra forma.
No desde la desesperación, no desde el reclamo, sino desde la quietud. Desde aceptar que no todo se entiende ahora, que no todo se explica hoy, que algunas respuestas llegan cuando ya no las exigís. Hay silencios que fortalecen más que 1000 palabras, porque te obligan a caminar sin certezas, a confiar sin garantías, a seguir incluso cuando no sentís nada. Y eso transforma, lentamente, pero de forma profunda. El silencio no siempre es el final. Muchas veces es el punto exacto donde algo nuevo empieza a formarse, aunque todavía no lo puedas ver. Hay un momento en el silencio que casi nadie soporta, y es cuando el tiempo empieza a alargarse. No es el silencio de unos días, ni de unas semanas. Es ese silencio que dura tanto que empezás a preguntarte si siempre fue así. Ahí es donde muchos se quiebran por dentro, porque ya no se trata solo de esperar, sino de aprender a vivir sin respuestas mientras el mundo sigue avanzando alrededor tuyo. En ese punto, el silencio deja de ser algo externo y se vuelve interno. Ya no es solo que no escuchas a Dios, es que tampoco te escuchas a vos mismo con claridad. Todo se vuelve confuso. Lo que antes creías seguro ahora tiembla. Las decisiones pesan más. Las dudas se multiplican. Y aparece una pregunta peligrosa. ¿Y si todo esto no tiene sentido? Pero ese es precisamente el lugar donde ocurre algo profundo. El silencio prolongado desarma las falsas seguridades. Te muestra en que apoyabas tu fe. Si estaba basada en emociones, en resultados, en momentos buenos. Porque cuando eso desaparece, solo queda lo esencial. Y lo esencial no grita. No se impone. No se siente espectacular. Simplemente permanece. Muchas veces queremos que Dios hable para calmarnos, no para transformarnos. Queremos palabras que nos tranquilicen, no verdades que nos cambien. El silencio hace lo contrario. No calma rápido, no da alivio inmediato, pero trabaja en capas profundas. Te enseña a caminar sin aplausos, a confiar sin señales, a seguir sin confirmaciones constantes. Hay personas que confunden el silencio con rechazo, cuando en realidad es preparación. Hay etapas en las que recibir una respuesta antes de tiempo te haría volver atrás, porque no estás listo para sostenerla. El silencio fortalece algo invisible, la resistencia interior. Te vuelve más honesto, más humilde, más consciente de tus límites. En este punto, muchos dejan de orar con palabras largas y empiezan a orar con presencia. Ya no saben qué decir, ya no saben qué pedir, solo están. Y aunque parezca poco, eso es enorme, porque permanecer cuando no hay respuestas es una de las formas más puras de fe. No la fe que presume, sino la que resiste. El silencio no te está ignorando, te está moldeando, te está quitando capas, te está enseñando a no depender de lo que sentís hoy, sino de lo que está creciendo dentro de vos sin que lo notes. Y aunque parezca que nada está pasando, hay silencios que están haciendo más de lo que cualquier palabra podría hacer. Llega un punto en el silencio donde ya no peleas contra él. Al inicio lo resistís, lo cuestionás, lo llenás de pensamientos. Pero después de tanto tiempo, algo cambia. Ya no preguntas tanto por qué. Empezás a preguntarte para qué. Y esa transición es clave, porque marca el momento en que el silencio deja de ser una carga y empieza a ser un espacio. En ese espacio, muchas personas descubren cosas de sí mismas que nunca habrían visto con ruido alrededor. Descubren miedos antiguos, heridas que habían sido tapadas con actividad, expectativas que no venían de Dios sino de otros. El silencio saca a la superficie lo que estaba enterrado, no para castigarte, sino para que finalmente lo mires de frente. También es aquí donde entendés que no todo silencio es vacío. Algunos silencios están llenos de intención. El problema es que vivimos acostumbrados a interpretar valor solo cuando hay palabras, señales o resultados visibles. Pero hay procesos que no hacen ruido. Hay transformaciones que no se anuncian. Y hay respuestas que no llegan como frases, sino como cambios internos lentos pero firmes. Muchos piensan que si Dios no responde es porque no le importa. Pero el silencio prolongado suele coincidir con momentos donde se está redefiniendo tu forma de creer. Ya no crees porque todo sale bien. Ya no confías porque entendés todo. Empezás a confiar porque, aun sin entender, decidís quedarte. Y eso es una fe más madura, más estable, menos dependiente de circunstancias. En esta etapa, también se aprende a caminar sin garantías.
a seguir adelante sin saber cuándo va a cambiar la situación. Y aunque eso asusta, también libera, porque deja de ser una negociación constante con Dios. Ya no es si me hablas, sigo. Es aunque no hables ahora, sigo igual. Esa decisión interna transforma la manera en que vivís el silencio. Hay silencios que te enseñan a escuchar de otra forma. No con los oídos, sino con la conciencia. Empezás a notar pequeñas cosas que antes ignorabas. Un pensamiento más claro. Una paz que no se explica. Una fuerza que no sentías antes. No llegan como una voz fuerte. Llegan como una certeza tranquila que se va asentando poco a poco. El silencio no siempre termina cuando querés, pero casi siempre termina cuando ya no sos el mismo que empezó a atravesarlo. Y cuando finalmente algo se revela, entendés que no fue ausencia, fue proceso. No fue abandono, fue formación. El silencio no te quitó nada. Te preparó para sostener lo que viene después. Después de atravesar un silencio tan largo, algo cambia de forma silenciosa pero profunda. No es un cambio visible desde afuera. No hay señales claras, no hay respuestas completas, no hay una explicación final que cierre todo. Pero la persona ya no es la misma. Ya no vive esperando una señal inmediata para cada decisión. Ya no mide su fe por lo que siente en el momento. Empieza a caminar con menos ansiedad, no porque todo esté resuelto, sino porque entendió que no todo necesita una respuesta ahora. El silencio deja de ser una amenaza constante y se convierte en un espacio donde la mente ya no corre desesperada buscando explicaciones. En este punto, la vida diaria continúa, pero con otra postura interior. Los problemas siguen apareciendo, las dudas regresan, las noches largas no desaparecen por completo. La diferencia es que ya no todo se interpreta como abandono. Ya no cada dificultad se vive como castigo. Hay una calma distinta, no porque haya certezas absolutas, sino porque se aprendió a convivir con la incertidumbre sin romperse por dentro. El silencio enseñó a escuchar de otra manera, a observar la vida con más paciencia, a aceptar que no todo se entiende en el momento en que duele. La fe también cambia. Deja de ser una lista de peticiones urgentes y se vuelve una forma de permanecer. Ya no se apoya tanto en palabras bonitas ni en emociones intensas. Se vuelve más sobria, más silenciosa, más profunda. Una fe que no grita, que no exige, que no necesita pruebas constantes para seguir avanzando. Es una fe que aprendió a sostenerse incluso cuando no hay consuelo inmediato, incluso cuando las oraciones parecen caer en el vacío. Con el tiempo, la persona nota que ya no reacciona igual que antes. Donde antes había desesperación, ahora hay pausa. Donde antes había enojo, ahora hay reflexión. Donde antes había miedo a estar solo, ahora hay una extraña sensación de compañía silenciosa. No una presencia que habla, sino una certeza suave de no estar completamente perdido. El silencio ya no es enemigo, es parte del camino. Y así, sin darse cuenta, la vida empieza a ordenarse desde adentro. No porque todo mejore de golpe, sino porque la persona dejó de pelear contra cada momento difícil. Aprendió a caminar sin respuestas claras, a confiar sin ver resultados inmediatos, a seguir adelante sin entenderlo todo. El silencio no explicó nada, pero transformó la forma de mirar la vida. Y eso, lo cambia todo. Al final, el silencio no llegó para destruir la fe ni para castigar a nadie. Llegó para revelar algo que no se aprende cuando todo va bien. Porque cuando hay respuestas rápidas, la fe se apoya en resultados. Pero cuando no hay respuestas, la fe se apoya en la decisión de seguir caminando. Y esa diferencia lo cambia todo. El silencio obliga a mirar hacia adentro, a confrontar las expectativas, a soltar la idea de que todo debe entenderse ahora mismo. Muchos se alejan en este punto, no porque dejaron de creer, sino porque se cansaron de esperar. Otros permanecen, no porque sean más fuertes, sino porque entendieron que el silencio también forma parte del proceso. No es ausencia, es profundidad. No es abandono, es preparación. No es castigo, es transformación lenta, casi invisible, pero real. Tal vez hoy no hay respuestas claras. Tal vez las oraciones siguen sin una respuesta concreta. Tal vez el silencio continúa. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sigue de pie. Y eso ya dice más de lo que imaginas. A veces, lo más importante no es escuchar una voz,
sino descubrir en quién te estás convirtiendo mientras no escuchas nada. Si este mensaje conectó contigo, quédate. Suscríbete para más reflexiones como esta, pensadas para acompañarte en los momentos donde el silencio pesa más. Aquí seguimos, caminando juntos, incluso cuando no hay respuestas claras.